El hombre crió a un cachorro de león, pero años después, cuando lo volvió a encontrar, todos se congelaron de miedo. Daniel Carter había dedicado toda su vida a comprender y proteger el mundo natural. Su reputación como investigador de vida silvestre y conservacionista se extendía por todas partes, forjada a través de años de perseverancia, sacrificio y un compromiso incansable con la preservación de lo poco de la naturaleza que aún no había sido tocada por la codicia humana. Fue una vida llena de dificultades y frustraciones interminables, pero la abrazó sin quejarse. Para Daniel, la naturaleza era más que una profesión, era una vocación, un propósito que lo definía con la misma fuerza que su propio latido. Había visto muchas tragedias desencadenadas en nombre de la codicia y la crueldad, pero nada podría haberlo preparado para las consecuencias de la incursión de los cazadores furtivos. Un terrible asalto a las afueras del santuario había dejado muerte a su paso. Los cuerpos de varios leones yacían esparcidos sobre la hierba empapada de sangre, sus majestuosas formas reducidas a cáscaras frías y sin vida por quienes solo se preocupaban por el lucro. La visión llenó a Daniel de una rabia familiar y amarga, una furia atenuada solo por el dolor punzante de la impotencia. Había llegado demasiado tarde para evitar la carnicería, y la conciencia de su fracaso se aferraba a él como una sombra. Sin embargo, en medio de la devastación, había un atisbo de esperanza. Mientras recorría la tierra devastada, la mirada de Daniel se posó en una criatura diminuta y temblorosa, acurrucada contra las ruinas de su mundo. El cachorro de león estaba frágil, con su pelaje dorado enmarañado de tierra y sangre, sus ojos ámbar abiertos y aterrorizados. De alguna manera, había sobrevivido a la masacre, su pequeño cuerpo intacto por la crueldad que le había arrebatado a su familia. La mirada del cachorro se encontró con la de Daniel, y en ese instante algo en su interior cambió. Su ira, su frustración, su dolor, todo se fusionó en una única e inquebrantable determinación. No podía recuperar las vidas que se habían perdido, pero podía salvar esta. Impulsado por la compasión y un sentido del deber que no podía ignorar, Daniel abrazó al cachorro, sintiendo su diminuto cuerpo temblar contra él. Su corazón latía aceleradamente, un ritmo desesperado de miedo y confusión, pero incluso en su pánico el cachorro no atacó. Simplemente lo miró fijamente, con esos ojos ámbar brillando con una curiosidad y una confianza que conmovió profundamente a Daniel. Llevó al cachorro de vuelta a su pequeño campamento improvisado, un modesto conjunto de tiendas de campaña y equipo dentro de los límites del santuario. El santuario estaba destinado a ser un refugio para la fauna en peligro de extinción, un lugar donde los animales pudieran vagar libremente, a salvo de las amenazas que acechaban más allá de sus fronteras. Pero incluso allí, el peligro nunca estaba lejos. El trabajo de Daniel era una lucha constante contra la burocracia, la corrupción y la omnipresente amenaza de los cazadores furtivos. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Su atención se centraba únicamente en la frágil vida que acunaba en sus brazos. Llamó al cachorro Simba, un nombre que le pareció perfecto. Era un nombre que simbolizaba fuerza y coraje, cualidades que esperaba que el joven león desarrollara con el tiempo. Pero por ahora, Simba era una criatura juguetona e inocente, con su naturaleza feroz atemperada por la bondad del hombre que lo había acogido. Daniel cuidaba de Simba con una devoción que lo sorprendía incluso a él mismo. Sus días se convertían en un torbellino de alimentar, limpiar y enseñar, cada acción impulsada por la imperiosa necesidad de proteger al cachorro de la crueldad del mundo. El progreso de Simba era notable. Bajo la paciente guía de Daniel, el cachorro se fortalecía día a día. Su pelaje adquirió un brillo intenso y saludable, y sus músculos se desarrollaron con sorprendente rapidez. Daniel le enseñó a cazar, guiando con su mano suave pero firme los instintos de Simba hacia la precisión y la disciplina. Pasaban horas entre la maleza, Daniel gateando entre la maleza junto al león, susurrándole palabras de aliento mientras Simba aprendía a acechar y a abalanzarse con creciente precisión. Su vínculo se fortalecía con cada experiencia compartida. Cuando Simba se cansaba de las lecciones, se acurrucaba junto a Daniel, su pequeño cuerpo pegado al costado del hombre, la calidez de su conexión tan tangible como la tierra bajo sus pies. Y por la noche, cuando la oscuridad se cernía sobre la tierra y los aullidos lejanos de los depredadores resonaban en el aire, Daniel velaba por Simba, sin apartar la mirada del cachorro dormido. Pero no todo fue tranquilidad.
Criar a un cachorro de león era una tarea llena de desafíos. Los instintos naturales de Simba a veces chocaban con los intentos de Daniel por enseñarle a controlarse. Hubo momentos de frustración, de arañazos y mordeduras en la agonía de Simba. Sin embargo, incluso en esos momentos de dolor, el cariño de Daniel por el cachorro no hacía más que crecer. La fiereza de Simba no era algo que se pudiera domar, sino comprender y respetar. Otros no eran tan indulgentes. Los lugareños y los investigadores que visitaron el campamento observaron la relación entre el hombre y el león con una mezcla de admiración y preocupación. Algunos se maravillaron de la dedicación de Daniel, de su capacidad para forjar una conexión con una criatura tan fundamentalmente diferente a él. Otros solo vieron imprudencia, un hombre jugando un juego peligroso con una bestia que algún día se volvería contra él. Le advirtieron, con palabras cargadas de cautela y duda, pero Daniel no les hizo caso. Para él, Simba era más que un animal salvaje, era familia. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, el paso del tiempo marcado por la transformación gradual del cachorro en un magnífico león joven. La figura de Simba se hizo más grande, sus músculos se tensaban bajo su liso pelaje, a medida que su naturaleza juguetona daba paso a un comportamiento más seguro y poderoso. Sin embargo, a pesar de su creciente fuerza, Simba permaneció leal a Daniel. Su vínculo era tan puro e inquebrantable como siempre. El tiempo que pasaron juntos estuvo lleno de alegría y una serenidad que Daniel no había conocido en años. Pero con el crecimiento de Simba llegó una verdad innegable. Simba no pertenecía a su lado. El santuario, por muy protegido que estuviera, no podía ofrecerle al león la vida que merecía. Simba estaba destinado a la naturaleza, a las interminables llanuras doradas donde habían vagado sus antepasados. La idea de liberarlo era un peso que oprimía el corazón de Daniel, pero sabía que era una decisión que debía tomar. Finalmente llegó el día en que Daniel condujo a Simba a la inmensidad del santuario protegido. Su voz era tranquila pero tensa mientras apremiaba al león con los ojos empañados por el dolor de la partida. Simba dudó, sus ojos ámbar escudriñando el rostro de Daniel como suplicando una explicación. Pero Daniel se mantuvo firme, con la mirada firme incluso cuando su corazón amenazaba con romperse. Simba necesitaba encontrar su lugar en el orden natural, y ningún amor ni devoción podría cambiarlo. Observó cómo Simba se alejaba lentamente. Su poderosa figura se movía con una gracia que delataba su recién descubierta independencia. El pelaje dorado del león brillaba bajo la luz del sol, mientras se desvanecía en la inmensidad de la reserva, su figura engullida por el interminable mar de hierba. Daniel permaneció allí mucho tiempo después de que Simba se marchara, sintiendo como si una parte de sí mismo se hubiera quedado atrás, y sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Aún así, su determinación se mantuvo inquebrantable. Vigilaría a Simba desde la distancia, sin soltar jamás al león que había criado. Los años transcurrieron como sombras dibujadas en el paisaje, marcados por las profundas arrugas de agotamiento que se dibujaban en el rostro de Daniel Carter. Lo que una vez fue una misión esperanzadora para proteger el santuario, se había convertido en una batalla agotadora contra fuerzas mucho más insidiosas que los cazadores furtivos que siempre había despreciado. La burocracia asomaba su fea cabeza a cada paso. El peso de los trámites y las promesas vacías lo oprimieron hasta que sintió el alma magullada y agotada. Pero la dedicación de Daniel nunca flaqueó. Su devoción al santuario se mantuvo tan inquebrantable como la tierra misma. Las autoridades, con su distante e indiferente sabiduría, comenzaron a implementar políticas destinadas a reforzar el control sobre los recursos del santuario. Su razonamiento estaba impregnado de formalismos y preocupaciones sobre los esfuerzos de preservación. Pero Daniel podía ver la verdad. Lo que llamaban protección era poco más que un intento apenas velado de tomar el control de las operaciones del santuario. El acceso a la tierra que tanto había luchado por defender se restringió gradualmente, los permisos escasearon, y las regulaciones se volvieron más estrictas mes tras mes. Sus protestas fueron recibidas con palabras despectivas y sonrisas condescendientes. Los burócratas dejaron en claro que su voz tenía poco peso frente a su interminable papeleo. Pero las asfixiantes normas no eran nada comparadas con el terror al descubrimiento que acechaba las noches de Daniel. Tropezó con señales de caza ilegal, pistas dejadas por quienes no se preocupaban por la santidad del santuario.
trampas rotas medio enterradas en la tierra, casquillos vacíos brillando como estrellas malévolas bajo el sol, manchas de sangre empapadas en la tierra donde no debería haberse derramado sangre. Su mente ardía de furia, sus venas vibraban con una fría determinación por descubrir la verdad. Pero cuando presentó sus hallazgos a las autoridades, sus palabras fueron recibidas con un encogimiento de hombros desdeñoso y explicaciones cansinas sobre los conflictos con la fauna silvestre y el desgaste natural. Lo llamaron paranoico, un hombre enloquecido por su propia obsesión. Cuestionaron su juicio, insinuando que estaba demasiado absorto en su trabajo, demasiado cegado por su propio fervor como para ver la situación con claridad. Cada rechazo era como un cuchillo que se le clavaba en el pecho. La traición de quienes una vez creyó aliados dejaba heridas que se supuraban con cada súplica sin respuesta. La frustración se le calaba hasta los huesos, convirtiendo sus argumentos, antes apasionados, en una persistencia silenciosa y sombría. El mundo a su alrededor se hacía más pequeño, su existencia reducida a un estrecho sendero de deber y desesperación. Pasaba los días rellenando informes que nadie leía, redactando propuestas que jamás serían aprobadas. Sus noches eran inquietas, plagadas de sueños con los ojos ámbar de Simba, mirándolo desde la oscuridad, acusándolo de no proteger lo que más le importaba. Incluso su salud comenzó a resentirse. El esfuerzo constante lo desgastaba hasta que su cuerpo se sentía tan frágil y quebradizo como hojas secas esparcidas por el viento. Sin embargo, Daniel se negaba a abandonar su causa. Su propósito se había convertido en un salvavidas, una tenaz chispa de desafío que se negaba a extinguirse. Continuó su trabajo, su determinación se endurecía con cada obstáculo que se interponía en su camino. Pero la soledad lo agobiaba. El aislamiento de sus esfuerzos erosionaba lentamente al hombre que una vez fue. Su voz, antaño fuerte y apasionada, se había vuelto ronca tras años de gritar al vacío. Y aún así, no podía darse por vencido. Durante sus escasas patrullas por el corazón salvaje del santuario, Daniel a menudo pensaba en Simba. Se preguntaba si el león habría sobrevivido, si las lecciones que le había impartido habrían bastado para preparar a Simba para la dura realidad de la naturaleza. La incertidumbre lo carcomía, un dolor persistente que se negaba a ser apaciguado. Recorrió el paisaje con ojos cansados, buscando alguna señal de que Simba aún vagara por las praderas que una vez llamó su hogar. Pero la naturaleza era inmensa, sus secretos se ocultaban bajo un mar infinito de hierba dorada y matorrales enmarañados. Fue en una de estas patrullas, con los sentidos embotados por el agotamiento y la desilusión, que Daniel hizo un descubrimiento que destrozaría la frágil esperanza que aún le quedaba. El hedor a muerte se aferraba al aire, denso y acre, guiándolo hacia una escena espeluznante que apenas podía comprender. Los restos de un león yacían esparcidos por el suelo, su cuerpo brutalmente descuartizado, su majestuosa figura reducida a poco más que una grotesca muestra de violencia. Los cazadores furtivos se habían llevado lo que querían y habían desechado el resto como basura, su crueldad evidente en cada cruel incisión. Las rodillas de Daniel se doblaron mientras contemplaba los restos, con la mente llena de horror. El miedo le oprimía el pecho, sacándole el aire de los pulmones mientras buscaba frenéticamente señales que confirmaran o negaran sus más oscuras sospechas. El pelaje del león estaba desgarrado y ensangrentado, su cuerpo demasiado desfigurado como para ofrecer alguna certeza. Pero la posibilidad de que pudiera ser Simba, su Simba, lo dejó abatido por el dolor. La angustia que lo desgarraba era una fuerza de la naturaleza, cruda e implacable. No bastaba con que las autoridades ignoraran sus advertencias, ni con que sus esfuerzos fueran ridiculizados y menoscabados. Ahora, la vida que una vez había apreciado por encima de todas las demás, le había sido arrebatada por el mismo mal que había jurado combatir. Pero el dolor no lo quebró. Al contrario, encendió un fuego en su pecho, una necesidad feroz y desesperada de recuperar lo poco que podía de la oscuridad. Juró entonces tomar las riendas del asunto. Ya no dependería de las promesas vacías de quienes tenían el poder sobre el destino del santuario. Sus patrullas no autorizadas se hicieron más frecuentes, su determinación inquebrantable incluso ante duras reprimendas y amenazas de expulsión. Las autoridades le advirtieron que sus acciones no serían toleradas, que su obsesión ponía en peligro tanto su propia vida como la estabilidad del santuario.
Pero hacía tiempo que a Daniel habían dejado de importarle sus amenazas. El conflicto entre él y las autoridades llegó a su punto álgido. Su reputación se erosionaba bajo el peso de su desafío, pero el fuego interior se negaba a apagarse. Cada noche, mientras planeaba su próxima patrulla, se sentía impulsado por un propósito único y absorbente. Necesitaba encontrar a Simba, descubrir la verdad sobre el destino del león. Y si el mundo no lo ayudaba, entonces se enfrentaría solo a la oscuridad. Los preparativos de Daniel eran meticulosos. Su determinación se agudizaba con cada fracaso, cada rechazo. Las cicatrices de su lucha eran profundas, pero solo lo habían fortalecido. De pie al borde del santuario, con la mirada fija en la naturaleza salvaje, se preparó para el viaje que le aguardaba. Lo que fuera que le aguardara en las profundidades de la naturaleza, lo afrontaría con la frente en alto, porque si existía la más mínima esperanza de que Simba siguiera vivo, no descansaría hasta encontrarla. El aire nocturno se aferraba a la piel de Daniel, húmedo y pesado, mientras se abría paso entre la maleza retorcida de las profundidades del santuario. Su viaje no autorizado ya lo había desgastado hasta los huesos, su cuerpo llevado al límite por noches de insomnio y una determinación incesante. La culpa lo carcomía a cada paso, agudizada por las imágenes de los restos brutalizados de Simba que atormentaban sus pensamientos. Sin embargo, era un atisbo de esperanza lo que lo impulsaba a seguir adelante, la posibilidad de que sus peores temores aún fueran infundados. La oscuridad era un ser vivo allí. Sus zarcillos lo envolvían mientras se abría paso entre la espesura y el terreno irregular. Sus sentidos se agudizaban para detectar el más mínimo atisbo de movimiento, el más leve susurro de sonido, pero la fatiga se aferraba a él como un sudario, embotando sus reacciones y dejándolo vulnerable a la hostil naturaleza salvaje que lo rodeaba. No estaba destinado a estar allí, no así. Su presencia era una flagrante intrusión en el orden primigenio de las cosas. El mundo de Simba era de garras y colmillos de pura supervivencia, indomable por la intención humana. Daniel era un forastero allí. Su lucha por adaptarse era un vano intento de salvar la brecha cada vez mayor entre el hombre y la bestia. Los hombres que lo acompañaban, 2 guías locales armados con rifles, caminaban en tenso silencio. Sus miradas recorrieron la oscuridad, con expresiones entre la sospecha y el terror. Habían aceptado esta excursión por el dinero, pero su fe en el propósito de Daniel era débil y se desvanecía con cada hora que pasaba. Lo habían llamado loco, le habían advertido que aventurarse tan lejos en el santuario sin la debida autorización era prácticamente un suicidio. Pero la negativa de Daniel a regresar había silenciado sus protestas, dejándolos seguirlo con severa resignación. Apenas notó su presencia, consumido por la necesidad de encontrar respuestas. Sus botas crujieron suavemente sobre la tierra. El sonido se ahogó en el denso silencio del desierto. Su respiración se volvió superficial y rápida. La sensación de ojos observándolo le hormigueaba en la nuca. Aún así, siguió adelante, abriéndose paso entre la espesa maleza con una determinación que rozaba la desesperación. La noche se extendía, un tormento de sombras y silencio. Pero entonces, sin previo aviso, el aire cambió. Los sentidos de Daniel cobraron vida, sus músculos se tensaron al captar el inconfundible susurro de las hojas desde algún lugar más adelante. No era el sonido del viento ni de criaturas inofensivas escabulléndose entre la maleza. Fue algo deliberado, una presencia demasiado poderosa para ser ignorada. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada latido era un golpe sordo y demoledor contra su caja torácica. Escudriñó la oscuridad, buscando con la mirada cualquier señal de movimiento. Por un instante, no hubo nada más que un silencio opresivo, su propia respiración entrecortada llenando sus oídos. Y entonces lo vio. De entre las sombras emergió un león enorme, con su melena espesa y salvaje, y sus mechones rojizos intensos, reflejando el tenue resplandor de la luna, como hilos de fuego. Los ojos del león eran agudos y depredadores. Sus profundidades ambarinas brillaban con una fría inteligencia que le provocó un escalofrío en la espalda a Daniel. La bestia se movía con una gracia a la vez elegante y aterradora, cada paso lento y deliberado mientras se acercaba. Los hombres detrás de Daniel se quedaron paralizados, con el cuerpo inmóvil por el terror primigenio que irradiaba la criatura que tenían delante. Sus voces temblaban mientras susurraban frenéticas súplicas de retirada, pero Daniel apenas los oía.
Todos los instintos de Daniel le gritaban que corriera, que se diera la vuelta y huyera antes de que esos terribles ojos lo clavaran con un propósito mortal. Pero algo más profundo lo mantenía clavado en el sitio, un desesperado hilo de reconocimiento que se negaba a ser cortado por el miedo. Se obligó a permanecer quieto, con las manos temblorosas a los costados, al atreverse a sostener la mirada del león. El aire entre ellos pareció espesarse, cargado de una tensión que rozaba lo insoportable. Los ojos del león se entrecerraron, sus músculos se tensaron con la promesa de violencia. Pero entonces, por un breve instante, la dureza de su mirada flaqueó. Algo cambió en esas profundidades ambarinas, un destello de familiaridad que irrumpió en la ferocidad. Daniel contuvo la respiración mientras se permitía albergar esperanza. Su voz surgió como poco más que un susurro entrecortado, su tono temblaba con un afecto cauteloso que apenas podía contener. Gritó el nombre del león, las sílabas cargadas de recuerdo y anhelo. Simba. El nombre flotaba en el aire como una frágil súplica, y por un instante, Daniel pudo ver a la criatura ante él no como la imponente bestia en la que se había convertido, sino como el cachorro juguetón y curioso que una vez acunó en sus brazos. El reconocimiento estaba allí, brillando bajo la superficie de la mirada del león. Era Simba. Pero el momento de comprensión fue dolorosamente breve. Los otros leones, acechando justo al otro lado del claro, habían comenzado a despertar. Estaban inquietos. Su paciencia se agotaba bajo el peso de la indecisión de su líder. Sus instintos, puros e implacables, los impulsaban a ahuyentar a los intrusos que se atrevieran a invadir su territorio. La postura de Simba se volvió rígida, su cuerpo atrapado entre fuerzas en conflicto. Su lealtad estaba dividida, desgarrada entre el orgullo que había reclamado como suyo y el hombre que una vez fue su mundo. Daniel podía ver la lucha que se desarrollaba en los ojos de Simba, la guerra entre el instinto y la memoria librando una batalla brutal. La tensión se desvaneció, cada latido, una cuenta regresiva hacia la violencia inevitable, y entonces se quebró. Uno de los leones, con la paciencia destrozada por la quietud antinatural, se abalanzó hacia adelante con un gruñido salvaje. El movimiento fue repentino, una mezcla de músculos y furia dirigida directamente a la vulnerable figura de Daniel. La mente de Daniel apenas tuvo tiempo de procesar el ataque cuando sus piernas respondieron por puro instinto, impulsándolo hacia atrás con una frenética explosión de energía. Sus compañeros gritaron aterrorizados. Sus voces se elevaron a gritos de pánico mientras preparaban torpemente sus armas. Pero sus movimientos eran torpes. El miedo los inutilizaba ante tan rápida brutalidad. Las garras del león rasgaron el aire, fallando a Daniel por escasos centímetros. Este tropezó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras luchaba por recuperar el equilibrio. El rugido de Simba rasgó la noche, un sonido que era a la vez advertencia y orden, con la fuerza suficiente para detener el avance del león. La bestia vaciló. Su agresión estaba atenuada por la fuerza de la autoridad de su líder. Pero el peligro no había pasado. Los demás leones se removían inquietos, su sed de sangre no se calmaba fácilmente. Los ojos de Daniel se clavaron en los de Simba, la silenciosa súplica en su interior, desesperada y cruda. El reconocimiento seguía ahí, enterrado bajo capas de ferocidad e instinto. ¿Pero sería suficiente? Mientras los leones se acercaban a él, Daniel sentía que su propia fuerza flaqueaba. Los límites entre el coraje y la locura se difuminaban con cada segundo que pasaba. El rugido de Simba retumbó en el aire, un sonido tan potente que parecía estremecer la tierra misma. La manada se detuvo, su ferocidad apaciguada por la inconfundible orden de su líder. El león atacante retrocedió, con confusión y obediencia mezcladas en su mirada mientras se retiraba con un gruñido reticente. Sin embargo, incluso mientras la autoridad de Simba se extendía por su manada, sus ojos permanecieron fijos en Daniel. Sus profundidades ambarinas eran una mezcla de alivio y cautela. El corazón de Daniel se encogió de comprensión. Simba se había convertido en un líder poderoso. Ya no era el cachorro vulnerable que acunaba en sus brazos, sino una criatura de fuerza e independencia, forjada en la naturaleza y templada por el amor que una vez se dio con tanta generosidad. El vínculo que compartían no se había roto, sino que se había reestructurado. Ya no era una atadura, sino un testamento. Aceptando esta verdad, Daniel se agachó en el suelo, con una postura humilde y una mirada firme. Sus palabras fueron suaves,
reconociendo el pasado mientras se liberaba del presente. El gruñido de Simba se suavizó. La tensión se alivió de su enorme cuerpo. Su conexión había cambiado, pero perduraba, entretejida en la esencia misma de quienes ambos se habían convertido. Poniéndose de pie, Daniel comenzó su lenta retirada, sin apartar la mirada de Simba. Para su sorpresa, el león lo siguió, no como un depredador, sino como un guardián, escoltándolo hasta el límite del territorio. Fue tanto una despedida como un reconocimiento de todo lo que habían compartido. Al alejarse, Daniel sentía en su corazón la certeza de que Simba no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Su vínculo, probado por el tiempo y la distancia, permaneció intacto. Y con esa certeza, surgió una renovada determinación para proteger el santuario y las criaturas salvajes que albergaba. La lucha de Daniel por la justicia cobró nueva fuerza. Su voz finalmente fue escuchada por quienes ostentaban el poder. Las políticas cambiaron, se consiguió financiación y el futuro del santuario quedó garantizado por la resiliencia y el liderazgo de Simba. Pero más que el triunfo de su causa, Daniel encontró paz al saber que Simba se había convertido en lo que estaba destinado a ser. Su historia ya no era de separación y pérdida, sino de crecimiento, respeto y el poder silencioso e inquebrantable de la compasión.